Buenas, hoy vamos a ver lo que es, vamos a empezar un tema nuevo, es de genética de poblaciones. Y para empezar vamos a hablar lo que es el equilibrio en las poblaciones. Bueno, un poco lo que interesa en la genética de poblaciones es no solamente ver la constitución de los individuos, sino más bien la transmisión de los genes a la siguiente generación, debido a que los individuos solamente van a transmitir sus genes para formar los genotipos en la progenie. Por ejemplo, acá tenemos un caso del ganado Shorton, que hay un caso de codominancia. Los individuos colorados y blancos, ¿eh? Homocigotas colorados y homocigotas y son blancos, van a transmitir sus genes y en este caso van a formar el fenotipo de la descendencia. Debido a que los individuos no solamente transmiten sus genes y no los genotipos. Entonces, estos genotipos son formados en la progenie por la combinación de los gametos, tanto de los viene por vía del padre como de la madre. Bueno, una población también tiene importancia estudiarla en diferentes niveles. O sea, ya podemos ver, por ejemplo, la especie Bos taurus, ¿eh? Toda la especie Bos taurus, una raza, ¿sí? En particular, supongamos, vamos a ver la raza Hereford, también es una población, y podemos bajar de nivel, hablar de una población, por ejemplo, de esa raza Hereford, pero a nivel de la Argentina. Entonces tenemos la población de Hereford en Argentina, podemos ver un sistema, un núcleo, un programa, todos los animales que están incluidos en un programa genético, una línea genética dentro de esa raza y hasta ir más particularmente hasta un rodeo particular. Bueno, para poder entender y empezar a trabajar en genética de poblaciones debemos conocer lo que son las frecuencias de genes y de genotipos. Bueno, vamos a considerar que estamos a la presencia de un locus autosómico A, que dos alelos diferentes, es un locus bialélico, están presentes en el individuo. O sea, el alelo A1 y el alelo A2. Por lo tanto, tendremos tres genotipos posibles. A1A1, A1A2 y A2A2. Para expresar la relación en una forma más general, sean las frecuencias de los genes y genotipos como sigue. Bien, para poder representar las frecuencias de los genes, para el alelo A1 en este caso, tendrían una frecuencia génica de P minúscula. Para el gen A2, una frecuencia génica de Q minúscula. Y los genotipos tendrían frecuencias de P A1, tendrían frecuencias genotípicas de P mayúscula. El genotipo heterocigota A1A2 tendría frecuencia genotípica de H mayúscula. Y la frecuencia genotípica del homocigoto A2A2 tendrían frecuencia genotípica de Q mayúscula. Estos serían frecuencias genotípicas observadas. Bien, entonces, ¿qué sería la frecuencia genotípica? Y la frecuencia genotípica representa la frecuencia de un genotipo en particular, siendo su proporción o porcentaje de los individuos de la población. La frecuencia de todos los genotipos juntos debe sumar la unidad o 100%. Supóngase el caso de una población formada por 100 individuos cuyos genotipos de un locus bialélico A1 y A2 se indican en la tabla siguiente. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que teníamos que tener el genotipo para un locus bialélico, como en este caso, genotipo A1A1, el genotipo A1A2 y el genotipo A2A2. ¿Sí? Vamos a suponer que para el genotipo A1A1 tenemos una cantidad de 30 individuos, para el genotipo heterocigoto A1A2 60 individuos y para el genotipo homocigoto A2A2 10 individuos, sumando un total de 100 individuos. La frecuencia de los genotipos en esta población, que serían P, H y Q, P mayúscula, H y Q mayúscula, serían 30 dividido 100, porque 100 es el total. Eso nos daría una frecuencia de P de 0,3. Después, para el genotipo heterocigoto,
sería 60 dividido el total, que en este caso son 100, daría una frecuencia de genotípica de H de 0,6. Y por último, la frecuencia genotípica de A2A2 serían las frecuencias genotípicas de Q mayúscula, que sería 10 dividido 100, que nos daría una frecuencia genotípica A1A1, 0,1. Bien, esas frecuencias, tanto frecuencias genotípicas como génicas, siempre suman la unidad o el 100%. Por lo tanto, si nos vemos acá, 0,3 más 0,6 más 0,1 es igual a 1. Bien, ahora vamos a ver qué son las frecuencias génicas o alélicas. Y es la especificación de los alelos presentes o proporciones respecto al conjunto de los diferentes alelos que pueden ocupar un locus determinado en una población. La frecuencia de todos los alelos en cualquier locus deben sumar la unidad o 100%. ¿Sí? Vamos al caso anterior, donde teníamos 30 individuos que eran del genotipo A1A1, 60 que eran del genotipo A1A2 y 10 que son de genotipo A2. Las frecuencias genotípicas de P eran 0,3, 0,6 y 0,1. Las frecuencias génicas es la cantidad de alelos que están presentes en un locus en esa población. Por lo tanto, sería la suma de P mayúscula más la mitad de los heterocigotas. Y eso sería para la frecuencia del alelo P, y para la frecuencia del alelo Q sería la frecuencia genotípica de Q mayúscula, que es 0,1, más la mitad de los heterocigotos. Por lo tanto, la frecuencia génica de P minúscula sería P más un medio de H. Eso sería igual a 0,3 más la mitad de 0,6, que es 0,3, y daría una frecuencia génica en esa población para el alelo A1, en este caso, con frecuencia P igual a 0,6. En el caso para la frecuencia del gen A2A2, tendría una frecuencia génica igual a Q a 0,1 más la mitad de H, que sería igual a 0,1 más 0,6 dividido 2, que es 0,3, 0,1 más 0,3, 0,4. Tengan en cuenta que siempre la suma de las frecuencias génicas como genotípicas dan la unidad o el 100%. Por lo tanto, podemos calcular también la frecuencia génica del alelo Q en este caso, o de P, haciendo Q es igual a 1 menos P. O sea, sabiendo que P y Q suman 1. Equilibrio de Hardy-Weinberg. Bueno, para poder entender lo que sucede en las poblaciones que están en equilibrio es cómo se define la ley de Hardy-Weinberg. En una población grande, bajo apareamiento aleatorio, sin selección, mutación o migración, las frecuencias génicas y genotípicas permanecen constantes de generación a generación. Una población con frecuencia génica y genotípica constante se dice que está en equilibrio de Hardy-Weinberg. Bien. Por lo tanto, esas frecuencias que nosotros veíamos de P, H y Q, y las frecuencias que eran frecuencias genotípicas y las frecuencias génicas de P y Q, siempre en una población en equilibrio van a permanecer constantes. Quiere decir que van a ser similares generación tras generación, siempre en cuanto en tanto no haya ningún proceso que cambie esas frecuencias, que serían la selección, mutación o migración, o en el caso de que la población no sea grande. Bien, por lo tanto, podemos explicar los términos utilizados de la siguiente manera. Hablábamos de que la población debe ser grande, debido a que cuando las poblaciones son pequeñas pueden producir cambios aleatorios por deriva génica. El apareamiento debe ser al azar, diciendo que cualquier gameta de cualquier sexo tiene la posibilidad de
combinarse con cualquier gameta del sexo opuesto. O cualquier individuo en una población tiene la probabilidad de aparearse con cualquier otro. Ausencias de selección, migración y mutación. Como habíamos dicho, no había ni una fuerza externa que cambie o modifique los genes en esa población. Bien. La ley de Hardy-Weinberg involucra 3 pasos. De los padres a la producción de gametos. Sea la generación parental con las siguientes frecuencias génicas y genotípicas. Admitiéndose que no ocurren anomalías durante la segregación, la frecuencia de los gametos A1 y A2 producidos por la población total es P más medio de H, que es la frecuencia génica del alelo 1. ¿Sí? Ahora, un individuo, ¿sí? que es un genotipo en particular, como había dicho anteriormente, solamente va a transmitir sus genes. Por lo tanto, las gametas van a estar en relación a las frecuencias con que se encuentran los genes en esa población. Y esas serían las probabilidades con que cada gameta se transmiten a la siguiente generación. Esas gametas, por lo tanto, van a tener frecuencias génicas de P y de Q. Bueno, ¿qué sucede? Que esas gametas de la unión se van a combinar de forma aleatoria para producir los genotipos de los cigotos producidos. El apareamiento aleatorio entre individuos es equivalente a la unión aleatoria entre los gametos. Por lo tanto, los gametos con frecuencia P y de Q, o sea, del gen A1 y el gen A2 del sexo macho, tienen la probabilidad de combinarse con cualquier gen del sexo opuesto con frecuencias P y Q. Por lo tanto, la probabilidad de formación de los genotipos serían igual a las frecuencias de P y de P, del genotipo A1 serían las de P por P, que sería igual a la de P cuadrado, que serían las frecuencias de P mayúscula. Siendo las frecuencias de P cuadrado las frecuencias genotípicas esperadas y las de P mayúscula las frecuencias genotípicas observadas. Ahora, para el genotipo heterocigoto serían las probabilidades de las frecuencias génicas o alélicas del alelo P en machos con la probabilidad de las frecuencias génicas en hembras. Daría una frecuencia génica de P por Q. Así sucesivamente también para este genotipo heterocigoto serían las frecuencias de P por Q y para el homocigoto A2 de Q por Q serían frecuencias genotípicas de Q cuadrado. Debido a que tenemos en este caso dos heterocigotos, la frecuencia del heterocigoto sería 2 por P por Q. Por lo tanto, esto podemos resolver a través de la forma algebraica del binomio, que serían las gametas de P y de Q de los machos o de las hembras, pueden aparearse con gametas P y Q con la frecuencia gamética de P y de Q de las hembras, dando resultado de frecuencias genotípicas de P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado, siendo estas las frecuencias genotípicas que se esperarían en una combinación o apareamiento aleatorio, que si la población está en equilibrio serían las equivalentes a las de P mayúscula, H y de Q. Siempre tengan en cuenta que la suma de las frecuencias, tanto génicas como genotípicas, da la unidad. Bien, esos genes de los cigotos, el tercer paso sería de los genotipos de los cigotos a la frecuencia génica de la progenie. La frecuencia del gen A1 en la progenie sería igual a las de P mayúsculas más un medio de H, que es lo mismo que sería las esperadas de P mayúscula, P cuadrado más PQ. O sea, la homocigoto con frecuencia homocigoto A1 con frecuencia de P cuadrado más la mitad del heterocigoto que sería PQ, que sería lo mismo P paréntesis P más Q. Bien, la frecuencia
del gen A2A2 sería la de Q mayúscula más un medio de H. Q mayúscula tendría una frecuencia genotípica esperada de Q al cuadrado más PQ, que sería lo mismo que Q paréntesis Q más Q, que es igual a Q. ¿Cuáles serían las aplicaciones de la ley de Hardy-Weinberg? Y vamos a encontrar diferentes aplicaciones de la ley de Hardy-Weinberg. Uno es poder determinar las frecuencias génicas en dominancia. Frecuencia génica de un alelo recesivo. Bien. Por ejemplo, acá tenemos el pelaje del Aberdeen Angus. Nosotros vamos a observar que fenotípicamente el fenotipo negro está determinado por los genotipos homocigota y heterocigoto debido a que hay una dominancia del negro sobre el colorado. Por lo tanto, en una población vamos a tener dos fenotipos, sin embargo tenemos tres genotipos. El homocigota negro, el heterocigota negro y colorado y el homocigota colorado, que es el único que vamos a ver fenotípicamente con un pelaje colorado. Si nosotros quisiésemos sacar las frecuencias génicas, como hacíamos anteriormente, de P más un medio H, no lo podemos hacer, porque si estas tendrían en una población en equilibrio frecuencias de P cuadrado, estas tendrían frecuencias de 2PQ y estos tendrían las frecuencias de Q cuadrado. Por lo tanto, no podemos hacer P más un medio de H, ni tampoco Q más un medio de H, porque no podemos identificar en los negros cuáles son homocigotas y heterocigotas. Bien, ahora, en una población donde se encuentra en equilibrio, podemos afirmar la siguiente afirmación. Ese fenotipo homocigota recesivo sí va a equivaler en una población de equilibrio a las frecuencias con que se encuentren el genotipo. Podemos determinar lo siguiente. Las frecuencias que serían las observadas, que es lo único que podemos ver, de Q mayúscula, la frecuencia genotípica de homocigota colorado, serían en una población de equilibrio las equivalentes a las frecuencias genotípicas de Q cuadrado, como habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, en esa situación, la frecuencia génica la podemos calcular como la raíz cuadrada las frecuencias genotípicas de Q. ¿Sí? Supongamos en esta población donde tenemos 300 individuos y tenemos un colorado en 300, las frecuencias genotípicas observadas serían de 1 dividido 300, ¿sí? Que sería igual a 0,00333, ¿sí? Y la frecuencia génica sería la raíz cuadrada de esa frecuencia genotípica, que sería igual a 0,6. Esto significa que un 6% de los loci para ese par de alelos está ocupado por el gen colorado y el 94% por el gen negro. Bien. Bueno. Bueno, otra prueba sería la prueba en codominancia. ¿Sí? ¿Qué nos permite hacer esto? Supongamos el caso anterior que habíamos dicho del pelaje del ganado Shorton, donde podemos identificar los tres fenotipos y tres genotipos. Vamos a tener los homocigotas colorado, los heterocigotos CRW y los homocigotas blanco. Estos fenotipos determinan tres genotipos diferentes. O sea, podemos identificar en este caso al heterocigoto de los homocigotos. Vamos a suponer que en esta población tenemos 30 individuos que son del genotipo homocigota RR, colorado, 50 que son heterocigotas, 50 rosillos, y 20 blancos. Eso determinaría una frecuencia de
0,3, o sea, 30 dividido 100, que nos da un total de 0,3, 50 dividido 100, que da un total de 0,5, y 20 dividido 100, que da un total de 0,2. Las frecuencias, estas serían las genotípicas observadas, que serían de P, H y Q, que daría una frecuencia de 1. Tengan en cuenta que siempre se divide por el total de individuos. Si acá fuesen diferente la cantidad de individuos y no 100, siempre tienen que dividir la cantidad de acuerdo al total de individuos que tenemos en esa población. Bien. Ahora, las frecuencias de los alelos, que van a ser el alelo P con frecuencia P y el alelo con frecuencia Q, o sea, el alelo colorado y el alelo blanco, serían la de P más un medio de H, que sería igual a 0,3 más la mitad de 0,5, que es 0,25, nos daría una frecuencia génica para el alelo colorado de 0,55, con frecuencia P. Y la frecuencia génica para el alelo blanco sería con frecuencia Q, sería igual a la de Q grande más un medio de H, que sería igual a 0,2 más la mitad de 0,5, que es 0,25, que nos daría 0,45. Acuérdense que las frecuencias génicas va a sumar la unidad o el 100%. Esto sería 0,55 más 0,45, que es igual a 1, lo mismo que cuando calculábamos la frecuencia genotípica, 0,3 más 0,5 más 0,2 es igual a 1. Bien, ¿cuál sería la aplicación de esto? Bien, nosotros decíamos que en una población con apareamiento aleatorio, las frecuencias génicas y genotípicas van a permanecer constantes. Por lo tanto, estas frecuencias, los alelos que teníamos acá de P de 0,55 y de Q de 0,45, se van a aparear de forma aleatoria para formar los cigotos de la siguiente generación. Y esas frecuencias tienen que ser iguales a la regeneración parental. Ahora sí, ¿se mantiene o no el equilibrio? Bien, ¿cuál sería la utilidad en este caso? De que el genotipo homocigoto tendría que tener unas frecuencias equivalentes a las de P cuadrado, que serían las de 0,55 al cuadrado. Eso nos daría una frecuencia de 0,3025. Para el genotipo heterocigoto serían las frecuencias de 2 por P por Q, que sería 2 por 0,55 por 0,45, que daría 0,495. Y para el homocigoto, con homocigoto CW, que tendrían que tener unas frecuencias genotípicas de Q cuadrado, sería 0,45 al cuadrado, que me daría una frecuencia genotípica de 0,2025. Bien, ahora, para poder ver si realmente esa población, los números de individuos que nosotros observamos y esperamos se están bajo una situación de apareamiento aleatorio o no hay ninguna fuerza que cambie o modifique o altere esos genes, esperaríamos que la cantidad de individuos no haya diferencia significativa entre la cantidad de individuos que nosotros observamos y con la cantidad de individuos que esperamos. ¿Cómo calculamos los números de individuos esperados? ¿Sí? Si nosotros ya sabemos que estas serían las frecuencias genotípicas esperadas, multiplicamos estas frecuencias genotípicas por el total de la población, que en este caso eran 100. Por lo tanto, los números de individuos esperados para cada genotipo serían de 30,25, 49,5 y 20,25. Bien, una vez que nosotros tenemos vieron que ahora la cantidad de individuos que nosotros observamos y esperamos no son iguales. Por lo tanto, podemos ver si esas diferencias que estamos viendo son significativas o no. Y para eso hacemos una prueba de chi cuadrado. Bien, para ver si las diferencias son significativas, tenemos que tener los números de individuos observados, que es lo que nosotros teníamos. 30 individuos que son colorados, 50 rosillos y 20 blancos. Y los números de individuos que esperaríamos para cada uno de esos genotipos de 30,25, 49,5 y 20,25.
hacemos la prueba de chi cuadrado, que es observado menos esperado, 30 menos 30,25, 50 menos 49,5 y 20 menos 20,25, eso me da menos 0,25, 0,5 y menos 0,25. Eso es, lo elevamos al cuadrado, es 0,25 al cuadrado es 0,0625, 0,25 y 0,0625. Y después lo dividimos de acuerdo al esperado, que era 30, ese número dividido 30,25, este número dividido 49,5 y este número dividido 20,25 y nos da 0,021, 0,051 y 0,031. Bueno, la suma de estos valores sería el valor de chi cuadrado. Ese lo comparamos en una tabla para un grado de libertad que es 3,84. Por lo tanto, si el valor se encuentra por debajo del valor de tabla, se considera que la población se encuentra en equilibrio. Ahora, si el valor que nosotros, el valor calculado supera el valor tabulado, se considera que esa población no está en equilibrio, que las diferencias son significativas, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se toma la hipótesis alternativa, que hay diferencias significativas. Por lo tanto, en esas poblaciones pudo haber sucedido que haber visto alguna fuerza que cambie o modifique los genes, como por ejemplo la selección, mutación, migración o un proceso de deriva genética. Bien, otra de las aplicaciones en la ley de Hardy-Weinberg es determinar la frecuencia de apareamientos. Como vimos anteriormente, las frecuencias genotípicas de los genotipos A1 A1 tenían frecuencias genotípicas de P, H y Q. Bien, por lo tanto, las frecuencias genotípicas de A1 A1 se van a aparear con frecuencia de P mayúscula por P mayúscula, que sería P mayúscula al cuadrado. A1 A2 P por H. Acá sería la frecuencia de genotipo de los machos. Por las hembras sería P mayúscula por Q. Acá sería P mayúscula por H. H cuadrado, del apareamiento de dos heterocigotas. Acá teníamos P, H por Q. Después teníamos P o Q por P. H, Q y Q cuadrado. Bien, podemos ver que estas aquí son la misma. P por H o H por P serían lo mismo. Después tenemos P por Q o Q por P serían también idénticos. Y después tendríamos acá Q por H o H por Q que serían similares y las únicas que van a ser diferentes son la diagonal, o sea, P cuadrado, H cuadrado y Q cuadrado. Estos serían de cómo se aparean las parejas, cómo se forman las parejas que tendrían que aparearse de forma aleatoria en una población en equilibrio. Por lo tanto, si bien nosotros vemos son 6 tipos de apareamiento y no 9, ya que A1 A1 y A1 A2, A1 A1 y A2 A2, A1 A2 y A2 aparecen repetidos, ¿sí? Como vimos anteriormente. Bien. Ahora, las frecuencias génicas en esa población, se acordaban que las frecuencias genotípicas del homocigota 1 a 1 y homocigota 1 a 2 tendrían frecuencias de P por P. A su vez, esas frecuencias de P mayúscula eran las de P al cuadrado y las de P cuadrado. Por lo tanto, sería P mayúscula al cuadrado. O sea que
P cuadrado al cuadrado sería P a la 4. Después tendríamos las frecuencias de P. En esta cosa que tenemos 2, P por H o H por P, que serían lo mismo que la frecuencia del genotipo A1A1 por la de A1A2. Y tendríamos 2, por eso tenemos 2 acá, que tienen frecuencia de P cuadrado por las 2PQ, que son las de los heterocigotos. Eso nos daría una frecuencia génica de 4 por P al cubo por Q. Bien, después tenemos 2 que son P por Q, que son estos amarillitos. Por lo tanto, serían las frecuencias de P cuadrado por las de Q cuadrado. Después tendríamos la de dos heterocigotos, o sea, este por este, que tendrían las de H cuadrado, que serían las de 2PQ al cuadrado, que sería 4 por P cuadrado por Q al cuadrado. Después tendríamos las de H por Q o Q por H, que sería las de apareamiento A1, A2 por A2, A2, que tendríamos 2, que serían 2 por 2PQ por Q cuadrado. Y por último, tendríamos la frecuencia de apareamiento de los homocigotas con homocigotas, que sería una frecuencia de Q mayúscula al cuadrado. Bien, el tipo de descendencia que podemos esperar para cada uno de los apareamientos, el apareamiento de dos homocigotas A1 da el 100% de individuos A1. Ahora, el apareamiento de homocigotas por heterocigotas nos da el 50 de A1 y el 50 de A1. El apareamiento de A1 por A2 da el 100% de individuos heterocigotas. Ahora, el apareamiento de dos heterocigotas nos da un cuarto de individuos A1, 2/4 de individuos A1 de heterocigotas y un cuarto de homocigotas A2. Ahora, el apareamiento de individuos heterocigotas por homocigotas heterocigotas por homocigotas A2 nos da el 50% de heterocigotas y el 50% de A2. Y el apareamiento de dos homocigotas A2 nos da el 100% de homocigotas A2. ¿Para qué nos sirve determinar esto? En una población siempre es importante determinar si las poblaciones se están apareando de forma aleatoria y no existe algún proceso en el cual los individuos de ciertas parejas puedan aparearse no aleatoria y elegir. Hay un proceso de selección de ciertos individuos por ciertas parejas. O por ejemplo, que las hembras estén seleccionando cierto tipo de machos, ahí ya no se estaría en una población en equilibrio. Por lo tanto, se puede hacer una prueba de chi cuadrado para ver si en las poblaciones las parejas se están formando de forma aleatoria. Bien, otro de las aplicaciones del equilibrio de Hardy-Weinberg es la frecuencia en las alelos múltiples. Bien, ¿cómo podemos definir alelos múltiples? Una serie de 3 o más alelos alternativos pueden ocurrir en un determinado locus. O sea que van a existencia de 3 o más variantes de alelos de un mismo gen en una población. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que en una población podemos estar para un gen existir o coexistir más de 3 o más alelos que están codificando para ese carácter. Bien, si bien en el individuo vamos a tener que pueden estar de a pares los alelos, estos en alelos múltiples pueden coexistir más de 2 alelos presentes. Uno de estos ejemplos es el caso de los grupos sanguíneos en humanos, donde se reconocen 3 genes alélicos, A, B y 0. Llamemos a su frecuencia en la población P, Q y R, respectivamente. Consideremos una población humana como palmítica para ese locus. Las frecuencias genotípicas
Entonces serían las de Hardy-Weinberg, las de P más Q más R al cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo está constituido? En realidad, se reconocen 4 fenotipos a pesar de que hay 6 genotipos, con las siguientes frecuencias esperadas bajo equilibrio. Vamos a tener el fenotipo del grupo A, el fenotipo del grupo B, el fenotipo del grupo AB y el fenotipo 0. Bueno, ¿cuáles serían los genotipos que van a determinar el fenotipo A y el genotipo homocigota IA mayúscula? Porque acá el alelo I mayúscula es dominante sobre el alelo I minúscula. Por lo tanto el genotipo homocigota IA y IA mayúscula y minúscula son del grupo A. Ahora, el fenotipo B está determinado por los genotipos IB mayúscula, homocigota IB mayúscula. Y también el heterocigoto IB mayúscula y minúscula. Bien, ahora después tenemos el grupo AB que está determinado por el genotipo IA mayúscula y B mayúscula y el fenotipo 0 es el genotipo recesivo, es I minúscula y minúscula. Bien, ¿qué frecuencias genotípicas van a estar determinadas para cada uno de esos genotipos? Vamos a tener que el homocigoto IA va a tener frecuencias de P cuadrado. Las del heterocigoto IA mayúscula y la de 2PR. La del homocigoto IB mayúscula y B mayúscula tendría frecuencia genotípica de Q cuadrado. La del heterocigoto IB mayúscula y minúscula 2QR. La del heterocigoto IA y B va a tener frecuencia de 2PQ y la del homocigoto recesivo frecuencia de R cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que todas estas frecuencias son las de equilibrio de Hardy-Weinberg, que sería en este caso la del trinomio. Como habíamos dicho anteriormente, las frecuencias génicas de P más Q más R al cuadrado, porque serían las que se formarían en un apareamiento aleatorio de las gametas de los machos y de las hembras, con las mismas frecuencias. Quedaría los cigotos o los genotipos de P cuadrado más 2PQ, las de 2, esto sería más 2PR más la de Q cuadrado más la de 2QR y la de R cuadrado. ¿Sí? Estas serían todas las frecuencias, pero para cada genotipo van a estar determinados en este caso de esta manera. Bien, supongamos que en esta población tenemos que para cada fenotipo, lo que es lo que vamos a observar, para el grupo sanguíneo A vamos a tener 699, para el grupo sanguíneo B 259, para el grupo sanguíneo AB 83 y para el grupo 0 808. Eso daría unas frecuencias para cada fenotipo de 37,8, 14,14%, 4,5% y el 43,7%. Bien, bueno. ¿Cómo calculamos las frecuencias génicas o alélicas en ese caso? Nosotros debemos partir primero y principal por el del recesivo, que es lo único que sabemos a ciencia cierta de qué genotipo a qué genotipo pertenece
es el homocigota recesivo, que en este caso sería del grupo 0. Entonces, como vimos anteriormente en el caso de dominancia, para poder, si nosotros acá tenemos que esas frecuencias de 0 serían las de R cuadrado, que serían igual a 808 dividido el total de individuos que tenemos en esa población. Por lo tanto, las frecuencias que tendríamos en ese caso serían 808 dividido 1849 y eso serían las de R cuadrado. Para calcular las frecuencias de R sería la raíz cuadrada de esa frecuencia genotípica y que sería igual a la raíz cuadrada de 0,4337 que sería igual a 0,66. O sea, la raíz R sería igual a la raíz cuadrada de la frecuencia del genotipo 0. Bien, para calcular la frecuencia del genotipo Q lo podemos hacer de forma indirecta sabiendo la suma de las frecuencias de A y de 0. Bien, vamos a ver que, como vimos anteriormente, si acá tenemos determinando, en este caso podemos hacer de cualquiera de las dos de forma indirecta. Si nosotros sabemos que P cuadrado más 2PR y le sumamos las de R cuadrado, tenemos lo siguiente, es sumar este más este más este, que sería lo igual, de un lado serían la de esto más estos individuos, la frecuencia del grupo 0 más la de 0, del grupo A más la de 0, o sea que A más 0 sería igual a decir P cuadrado más 2PR más R cuadrado. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Es un binomio, o sea, de P y de R. Por lo tanto, esto sería igual a decir P más R al cuadrado. Por lo tanto, vamos a ver lo que estamos haciendo. ¿Sí? O sea que A más 0 es igual al binomio de P cuadrado más 2PR más R cuadrado, que sería P más R al cuadrado. Como vimos anteriormente, si queremos calcular las frecuencias de P y de R, podemos pasar ese cuadrado hacia el otro lado y eso sería igual a la raíz cuadrada de A más 0. Sería lo mismo que la frecuencia de P más R. Nosotros ya conocemos ahora la frecuencia que tenía R. Por lo tanto, podemos calcular las frecuencias de P. O podemos hacer la siguiente deducción. Si sabemos que P más Q más R es igual a 1, podemos hacer entonces 1 menos este resultado, que sería la frecuencia P más R, y sería la diferencia que tendríamos que tener para las frecuencias de Q, que sería 1 menos, en este caso, todo este resultado, que sería 0,90. 1 menos 0,90, que sería la suma de la frecuencia P más R, nos daría los que nos falta, que justamente es 0,10. Por lo tanto, en este caso, la frecuencia génica de Q es igual a 0,10. De la misma manera, también Falcon, en este caso de los grupos sanguíneos, podemos hacer mirando la frecuencia de B más 0. O sea, las frecuencias de P serían 1 menos la raíz cuadrada de B más 0. Eso nos daría una frecuencia génica de P de 0,24. Por lo tanto, la frecuencia génica en esta población serían las de P 0,24, Q de 0,10 y de R 0,66. Bien. Después tenemos en animales, por ejemplo, otros casos de series alelos múltiples. Y vamos a tener acá lo que es una serie alélica. ¿Sí? Acá tenemos el fenotipo, vamos a tener el fenotipo salvaje, el fenotipo chinchilla, que va a tener este color, el himalayo, que va a tener este color, y el albino, que va a tener este color. Bien,
¿cuáles son los genotipos que van a determinar a cada uno de esos fenotipos? O sea, dentro del fenotipo salvaje vamos a tener los individuos que son homocigotas para el color. O sea, en este caso hay una serie alélica que se establece como C mayúscula domina sobre, en este caso todos los recesivos se pone con una letra minúscula, C chinchilla, acá se pongo chinchilla, S es dominante sobre el himalayo y S es dominante sobre el albino. O sea que el fenotipo, el gen salvaje, en este caso, domina sobre todos los otros genes. A su vez, el chinchilla domina sobre el himalayo y el albino. Y el albino solamente domina sobre el albino. Y en este caso, el recesivo sería el gen albino. Bien. Entonces, para este caso vamos a tener 4 alelos. Vamos a tener, si antes teníamos 3 alelos, era P más Q más R. Y en este caso vamos a tener un alelo más, que sería más S. Bien, ahora, el fenotipo salvaje está determinado por el genotipo homocigoto C mayúscula, también por el heterocigoto C mayúscula C, el chinchilla, el gen salvaje con el himalayo y el salvaje con el albino. ¿Qué frecuencias genotípicas determinarían para cada genotipo? Para el homocigoto salvaje serían las de P cuadrado, para el heterocigoto salvaje con chinchilla serían las de 2PQ, para el heterocigoto salvaje con himalayo serían las 2PR, para el heterocigoto himalayo con albino serían 2PS. Ahora, el fenotipo chinchilla va a estar determinado por el homocigoto chinchilla-chinchilla, el heterocigoto chinchilla-himalayo y el heterocigoto chinchilla-albino, que tendrían frecuencias genotípicas de Q cuadrado, 2QR y 2QS. Todas estas frecuencias genotípicas, la suma daría las frecuencias fenotípicas para cada uno de esos fenotipos. El himalayo tendrían las frecuencias genotípicas, está determinado por el genotipo homocigoto himalayo, y el heterocigoto himalayo albino. Esos tendrían frecuencias genotípicas de R cuadrado y 2RS. Y el albino sería por el homocigoto albino con frecuencia de S al cuadrado. Si nosotros quisiésemos calcular la frecuencia, siempre debemos partir por el homocigoto recesivo y ahí ir sacando y yendo para arriba, acá haciendo un binomio, acá a través de una reducción de un trinomio y hago acá a través de la reducción de espeje de un tetranomio. Bien, otro de los ejemplos es de aplicaciones del equilibrio en genes ligados al sexo. Bien, acá es importante por qué se determina como algo en particular y no se la determina como sucede en genes autosómicos, debido a que los genes que están ligados al sexo son aquellos que se encuentran ubicados en los cromosomas sexuales. Por lo tanto, en especies donde tenemos un dimorfismo cromosómico sexual, el aporte a las siguientes generaciones no sucede como se ve en genes que están ubicados en cromosomas autosómicos. Por lo tanto, va a ver lo que es diferencia entre el sexo homogamético y el sexo heterogamético. En los mamíferos, la hembra es homogamética, mientras que el macho es heterogamético. Y vamos a ver que existen diferencias en cuanto al tamaño y la cantidad de genes que se encuentran ubicados en cada uno de estos cromosomas. Ahora, si los genes que estamos estudiando se encuentran ubicados específicamente en el cromosoma X, va a haber una diferencia en la transmisión o la cantidad de genes que se encuentran en cada uno de los sexos, siendo en una población 2/3 de los genes están ubicados en el sexo homogamético, mientras que 1/3 de los genes está ubicado en el sexo heterogamético.
Bien, sabiendo que el gen que estamos estudiando solo se encuentra ubicado en este cromosoma. Supongamos que sea en el X. Por lo tanto, todos los genes van a estar ubicados. El aporte a la siguiente generación no es equitativo, no es equilibrado. En aves sucede lo contrario. El sexo homogamético es ZZ y son los machos. Miren que entender que las hembras son ZW. Representa al sexo heterogamético. La frecuencia génica se comporta igual que para el sexo homogamético, se va a comportar igual que en autosomas, mientras que en el sexo heterogamético no se comporta igual que en autosomas. Por lo tanto, en este caso, el sexo homogamético va a tener el 2/3 de los genes ubicados en el X y en el Z en una población, y en el sexo heterogamético contiene 1/3 de los genes ubicados en el cromosoma X y Z en una población. Bien, porque estamos haciendo referencia a los genes que están ubicados solamente en este cromosoma y en estos cromosomas. Por lo tanto, va a haber una diferencia entre los sexos. Bien, vamos a ver acá este ejemplo. Acá tenemos un caso de genes, por qué las frecuencias, hay diferencias en la transmisión de los genes de una generación a otra. Supongamos que tenemos una población original donde tenemos hembras que son homocigotas para alelo A mayúscula y machos que tienen el alelo A minúscula. Tenemos que tener en cuenta que este alelo se encuentra ubicado en el cromosoma sexual, en el cromosoma X. Bien, por lo tanto, si tenemos que calcular las frecuencias génicas para alelo A mayúscula, vamos a decir que las hembras van a tener, que sería la frecuencia génica de P en hembra va a ser igual a 1. Porque de los dos en esa población tenemos todas hembras que son homocigotas. Por lo tanto, la frecuencia de los dos cromosomas X que tengo, los dos están ocupados por el alelo A mayúscula. Mientras que el macho, tengo machos, en este caso machos hemicigóticos, y del único cromosoma X que hay está presente el alelo A minúscula. Por lo tanto, la frecuencia del alelo A mayúscula en machos es de 0. Bien, ahora, en la primera generación, cuando se van a parear esta pareja, vamos a tener la siguiente descendencia. Vamos a tener que este con este y este con este. O sea, acá hay un solo tipo de gameta posible, que es XA. Se aparea con el sexo heterogamético, ¿sí? Que me va a dar hembras heterocigotas y machos, machos con el alelo XA mayúscula. Por lo tanto, la frecuencia génica en la descendencia va a ser igual a 1. En este caso vemos la frecuencia que tiene el alelo A mayúscula. De dos cromosomas X que tenemos, uno es A mayúscula y el otro es A minúscula. Por lo tanto, la frecuencia génica sería 1 de 2. Mientras que el macho es 1 de 1. Bien. Bueno, ahora seguimos en la siguiente generación. Vamos a parear estos dos individuos, ¿sí? Y vamos a tener la siguiente descendencia. Homocigotas, hembras homocigotas 2 a 2, hembras heterocigota 2 a 2, hembras heterocigotas, hembras homocigotas A mayúscula, hembras heterocigota A mayúscula, A minúscula y machos con el alelo A mayúscula y machos con el alelo A minúscula. Por lo tanto, en las hembras
de 4 cromosomas X que pueden portar uno otro alelo, 3 están ocupados por el alelo A mayúscula, o sería una frecuencia de 3 de 4. Mientras que en macho, de 2 cromosomas X que pueden portar un otro alelo, 1 se encuentra presente el alelo A mayúscula. Por lo tanto, es 1 de 2. Bien, para el cálculo de la tercera generación, ya debemos, para hacerlo de forma simplificada, debemos aparear en un cuadro de Punnett, ¿sí? Donde tenemos las frecuencias génicas que tenían los machos y las frecuencias génicas que tenían las hembras. Si se acuerdan anteriormente, vimos que las hembras tenían 3 de 4 y los machos 1 de 2. Por lo tanto, apareamos para lo que es la frecuencia génica en la tercera generación en hembras. Se va a calcular de la siguiente manera. 3 de 4 era la frecuencia génica del alelo mayúscula y 1 de 4 que era el otro alelo, es la frecuencia génica que va a tener el otro alelo. Y en machos es 1 de 2 para el alelo A mayúscula y 1 de 2 para el alelo A minúscula. La manera de obtener la frecuencia genotípica resultante serían multiplicando 3 por 1, 3 y 2 por 4, 8, 3 por 1, 3 y 2 por 4, 8, 1 por 1, 1 y 2 por 4, 8, 1 por 1, 1 y 2 por 4, 8. Las frecuencias para cada uno de esos genotipos serían 3 octavos para la frecuencia genotípica del homocigota A grande, 4 octavos para el homocigota heterocigota y 1 octavo para el homocigota A chica. Ahora, las frecuencias P, que es, nosotros queremos hallar las frecuencias génicas del alelo A grande, sería P más un medio de H. Y H era 4 octavos. La mitad de 4 octavos es 2 octavos. Por lo tanto, la frecuencia génica en hembras para el alelo A grande sería P más un medio de H, que sería 3 octavos más 2 octavos, que es 5 octavos. Por lo tanto, si 5 octavos es la frecuencia del alelo A grande, 3 octavos es la frecuencia del alelo A chico. Bien, ahora, para el cálculo de la frecuencia génica en macho es mucho más simple, porque van a recibir solamente el cromosoma proveniente X proveniente de la hembra con las frecuencias génicas en las hembras. Porque lo que van a recibir por parte del macho es el cromosoma Y que no está aportando para la frecuencia, en este caso, del alelo A grande ni A chico. Entonces las frecuencias resultantes van a ser de 3 cuartos y 1 cuarto. O sea que las frecuencias genotípicas de la frecuencia génica en hembras serían igual a las de las frecuencias génicas de machos serían igual a la de las hembras de la generación anterior. Para calcular la cuarta generación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener la frecuencia, vamos para el sexo homogamético, vamos a tener las frecuencias génica que tenía el alelo en los machos, que era 3 cuartos, 1 cuarto, y la frecuencia génica que tenían en las hembras de 5 octavos, 3 octavos. Vamos a multiplicar, como vimos anteriormente, y vamos a calcular las frecuencias genotípicas para el sexo homogamético. Para calcular la frecuencia génica serían P más un medio de H, en este caso sería 1532 más la mitad de 1432, que es la suma de 5 más 9. Eso nos da un total de 1116. Esas serían las frecuencias génicas en las hembras. Mientras que los machos siempre van a ser las frecuencias génicas que tenían las hembras de la generación anterior. O sea, 5 octavos, 3 octavos. Bueno, si resumimos los resultados en un cuadro, tenemos la siguiente apreciación. Vamos a tener que estas son las generaciones, ¿sí? Si partíamos anteriormente, que como en el caso anterior, donde las hembras tenían frecuencia 1 y los machos 0, si nosotros hacemos una diferencia 1 menos 0 es igual a 1.
Después, en la primera generación, vamos a tener que las hembras tenían frecuencias génicas de 1/2 y los machos de 1. En la segunda generación, las hembras tenían frecuencia génica paralelo a grande de 3/4 y los machos de 1/2. Las diferencias en este caso serían 3/4 menos 1/2, 1/4. Vamos a tener que en la tercera generación las hembras tenían la frecuencia génica de 5/8, mientras que los machos 3/4. Las diferencias 5/8 menos 5/8 menos 3/4 menos 1/8. Y así sucesivamente. Vamos viendo, lo que podemos apreciar es que las diferencias, o sea, que se observan acá, entre las frecuencias génicas de machos y hembras, se van reduciendo a la mitad. Acá teníamos de 1, acá tenemos las diferencias de 1/2, acá tenemos las diferencias de 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 y así sucesivamente. Otra cosa importante a destacar es que los signos en la frecuencia génica van cambiando de signo, de ser positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Y vamos a llegar a un momento en que las diferencias en la generación infinita no va a haber diferencias entre las frecuencias génicas machos y en hembras. Eso es algo hipotético. La frecuencia del gen en los machos igual a la frecuencia en las hembras. Otra cosa que podemos ver es que la frecuencia génica de las hembras es igual a la de los machos de la generación posterior. O lo mismo decir que la frecuencia génica de los machos corresponde a la frecuencia génica de las hembras de la generación anterior. Este resultado no es igual en el caso de los genes autosómicos, en donde el equilibrio, estas diferencias, no existen estas diferencias como si sucede en genes ligados al sexo. En la primera generación ya se llega al equilibrio y no hay diferencia entre machos y hembras, debido a que el aporte a la descendencia es de forma equilibrada. La diferencia en la frecuencia gen ligada al sexo entre macho y hembra se reduce a la mitad en cada generación, cambiando de signo esta diferencia en cada generación. El sexo heterogamético de la frecuencia cigótica es igual a la frecuencia génica. Bueno, acá tenemos el ejemplo de los gatos, donde tenemos gato amarillo, el gato negro, también tenemos gatas amarillas y gato negro, y la única manera de que tengamos una gata tricolor o gata cálico es una hembra heterocigota. Bueno, acá vamos a ver lo siguiente, eso lo vamos a ver bien después en el práctico, pero decimos que estos alelos se encuentran ubicados en los cromosomas sexuales. Por lo tanto, un gato o una gata amarilla tendría que ser homocigota. También un gato amarillo puede ser hemicigótico. Es el alelo que está ubicado en el cromosoma X. Y el otro cromosoma es el cromosoma Y, que codifica para otros genes, como el gen determinante de testículo, pero no tiene el locus que puede portar el alelo A mayúsculo, en este caso el alelo amarillo. Estas dos combinaciones serían gatos amarillos. Para que sea negro, podemos tener una hembra homocigota negro y un macho hemicigótico negro. El macho nunca puede ser heterocigota. Sin embargo, la hembra podría ser heterocigota. Por lo tanto, si nosotros observamos un animal, en este caso, que sea este color barcino, donde tenga tanto en el manto colores negros, amarillos y blancos, es una hembra. Salvo que exista algún tipo de mutación que vamos a ver más adelante, que podría dar un gato con cualidades fenotípicas de macho y que ya sería una mutación. Pero normalmente esto sería lo que sucede en el pelaje de los gatos.